Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030, el programa de la transición energética de A24. Uy, qué días que estamos teniendo y cuánto tiene que ver en la geopolítica, en lo que está pasando en el mundo, la agenda energética. Muchísimo. En las razones y también en las consecuencias. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Por supuesto que el foco del programa es el acuerdo comercial que tiene la Argentina con los Estados Unidos, cómo nos impacta a nosotros económicamente, cómo impacta a cada sector. Vamos a tener invitados específicamente del campo hablando sobre esto, pero no podemos ignorar el contexto mundial, cómo puede hacer tambalear algunas cosas de la economía argentina, lo que está pasando en Medio Oriente y también nuestra alianza con los Estados Unidos. Así que hoy tenemos a Fabián Calle, a Juan Negri, a un colega especializado en campo que es Carlos Prieto y tenemos a la Sociedad Rural Argentina. ¿Para qué? Para charlar justamente del acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos en contexto de guerra. Bienvenidos. Sensaciones del evento, ¿cómo está viendo todo esto? Muy optimista, de una gran concurrencia, una gran presencia del gobierno argentino, de los gobernadores. Los gobernadores muestran pluralidad, muestran que es el país, que no es una cuestión de un partido. Mucha expectativa de los inversores, mucha profundidad en Wall Street para Argentina, en inversores también de la economía real, así que optimistas, contentos y optimistas. Está percibiendo ese clima de optimismo e inversión acá en Estados Unidos. ¿Qué le dicen las reuniones que usted tiene con inversores de aquí? Bueno, el mercado para la primera línea de empresas ya se abrió desde el año pasado. Todas las empresas grandes hemos podido acceder. Yo creo que la elección de medio término también ha dado tranquilidad a los fondos de equity. Hay señales muy claras. La entrada de Ham, por ejemplo, en Vaca Muerta, siendo un súper experto, dinero personal, es una muy buena señal. Lo de Vicuña y Río Tinto en minería es una muy buena señal. Así que yo creo que sí, yo creo que esta vez la inversión está entrando y va a seguir entrando. ¿Cuáles son sus principales apuestas para este año y de cara a futuro? Energía y minería, recién mencionó, pisan fuerte, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros estamos en minería, tierras raras, uranio, litio, cobre, zinc, plomo, plata, oro. O sea, en minería estamos long. En petróleo estamos perforando Neuquén y Río Negro, Vaca Muerta. Estamos mirando cosas de downstream. Vamos a participar de alguna de las privatizaciones, así que sí, estamos muy optimistas con Argentina. Hicimos Telefe el año pasado, así que optimistas. ¿Tiene pensado presentar algún RIGI en alguna de estas cosas? Sí, hay varias que son con RIGI, el proyecto de potasio es con RIGI, en Vaca Muerta seguramente la integración de Upstream y Facility va a ser con RIGI. Tenemos unos proyectos de solar que van a tener RIGI, sí, 2 o 3 RIGI para el 2026. ¿Y cómo ve la economía del país? Bueno, con todas las reformas económicas que están impulsando, pero con una actividad económica que por ahí está un poco estancada. No está estancada, crece. Podría crecer más rápido, para eso se tiene que acelerar la inversión, pero la economía va a crecer, podría crecer más, todavía falta mucho en materia de desregulación. La volatilidad internacional aumenta el riesgo país, aparte de las cosas implícitas de Argentina, pero yo creo que crece. Si hay sectores que van a tener que hacer un gran esfuerzo de adecuación, hay sectores que no son competitivos para este modelo, así que van a tener que hacer un gran esfuerzo, pero hay sectores que van a volar. Vaca Muerta va a volar, minería va a volar, el agro está volando, así que yo creo que va a funcionar, y tecnología va a volar, yo creo que va a andar bien. ¿Esos sectores van a compensar a los que caen? ¿Cree que el país que tengamos, digamos, tras esta reconfiguración productiva, va a ser un país estable en materia económica, con empleo y actividad? Y si la economía crece, quiere decir que compensa, si no, no crecería. Sí, yo creo que hay que adecuarse, hay que hacer un esfuerzo grande de adecuación, hay que hacer un esfuerzo, hacer una economía exportadora, hacer una economía muy exportadora. Al ser una economía exportadora, debería ser una economía que sale del déficit crónico de dólares, y si la economía sale del déficit crónico de dólares, va a ser una economía estable. ¿Qué hay que hacer para llegar ahí? Esfuerzo, disciplina, inversión y tomar riesgo. Nosotros hacemos nuestra parte. Lo último, ¿cómo está viendo todo lo que está pasando en el mundo y cómo puede pegar en el país? Con preocupación, pero Argentina está mejor que en otras ocasiones. Argentina
tiene de lo que el mundo necesita. Así que doloroso que la guerra sea una oportunidad, o sea que ojalá se terminen estas guerras pronto, pero Argentina está mejor que en otras ocasiones. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Ya estamos con Juan Negri. Juan Negri es analista internacional, politólogo, es el director de las carreras de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella. Primera vez en Transición 2030, Juan, bienvenido. Primera vez, muchas gracias por la invitación. Y vaya qué contexto, ¿no? Sí. Porque el mundo parece impredecible por momentos y nosotros tenemos que hablar del acuerdo de Estados Unidos con la Argentina y van pasando cosas, tanto en la política doméstica de Estados Unidos, ¿no? Porque pasa lo de la Corte Suprema y la guerra entre poderes que hay adentro de los Estados Unidos, pero por el otro lado tenemos esta guerra Occidente en Medio Oriente, ¿no? Sí, ni hablar, y también tuvimos lo de Venezuela en el verano, es decir, sí, tenemos un Trump que este año se enfrenta a elecciones legislativas, donde no es favorito. ¿Cuándo son las elecciones? Noviembre. Noviembre. De mitad de mandato, ¿no? Es Sí. decir, solamente legislativas, pero siempre un termómetro de lo que viene, ¿no? A ver, pero me interesa eso, porque entiendo que con lo que pasó en Irán y que se extendió a Medio Oriente, una parte de los Estados Unidos le dijo a Trump: nosotros no estamos tan contentos con que vos te metas en una guerra cuando hay temas irresueltos puertas adentro. Sí. Otra parte entiendo que lo apoya. Sí, es muy interesante eso porque hoy el Partido Republicano está como partido en términos de su actitud hacia el afuera. Es decir, históricamente era el partido más intervencionista, más militarista, si querés, la seguridad, Reagan, esa tradición. El trumpismo lo que trae a Estados Unidos es la cosa más aislacionista, estos no son nuestros problemas, etc. Entonces Trump oscila entre esa base, insisto, aislacionista, y ese mensaje que él tiene de no nos vamos a meter en guerras que no nos interesan, etc., que esto estaría representado por el vicepresidente Vance, pero a la vez el militarismo y esta cosa medio de orgulloso de Trump, de ser el capo del barrio, que también lo lleva a decir, bueno, yo soluciono las guerras, me meto y resuelvo. Entonces, está como ese tironeo. Lo cierto es que este 2026 tuviste Venezuela, que está bien, Estados Unidos no intervino militarmente, pero también tenés Medio Oriente y ahí ya no está tan claro qué es lo que va a ocurrir, porque Irán no es Venezuela y ahí tenés la posibilidad de que esto escale a un conflicto regional del cual Estados Unidos, si esto realmente pasa, no va a poder aislarse. Ahora, todo esto pasa y Trump tiene elecciones, decías vos. ¿Cómo le puede influir que suceda eso? Bueno, un Trump debilitado, un Trump que se acentúe es el famoso síndrome del pato rengo, ¿no? Es decir, del presidente que no puede reelegir y que ya no tiene poder. Obviamente implicaría, supongo yo, un Trump menos poderoso también puertas afuera, un Trump al que el Congreso le pone más límites para ese tipo de intervenciones, un Trump menos empoderado, me parece. Y nosotros en el mientras tanto, alineados desde la política exterior del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos a full, con un Trump que ha intervenido directamente en la política doméstica nuestra y
donde hemos firmado un acuerdo como país comercial con los Estados Unidos. Contá un poco qué implica eso y si este contexto geopolítico cambia algo. Bueno, primero, nosotros, el acuerdo es, por un lado, obviamente, una serie de pautas, si se quiere, económicas, comerciales. También es una señal política muy fuerte, ¿no? Es una muestra de un alineamiento argentino con los Estados Unidos, en primer lugar, que cambia un poco el eje de lo que venía siendo la política exterior argentina. Yo creo que también el gobierno argentino, al gobierno argentino le gusta mostrar esto también como un cambio 180 grados, ¿no? Es decir, desde el aislacionismo, la economía cerrada, la Argentina tiene efectivamente una economía muy cerrada, un cambio, digo, no solamente una señal geopolítica, sino también de orientación de la política. Vamos hacia otro lugar. Entonces, hay algo simbólico, yo creo que hay algo también performativo, que también es propio de presidentes como Trump y Milei, donde todo es actuación para fines políticos. Entonces está esa señal de apertura, de Argentina vista con Occidente. Al presidente, por ejemplo, en la apertura de sesiones hace unas semanas habló mucho de Occidente, la idea de Occidente, ¿no? Y después está, bueno, la letra fría del acuerdo, ¿no? Y efectivamente es un acuerdo comercial importante en términos del alcance, que obviamente para Argentina implica... ¿Nos beneficia o no nos beneficia? Nunca es blanco-negro, es decir, yo creo que hay montones de sectores que pueden verse muy beneficiados, es decir, puede entrar muchísimo dinero por exportaciones, porque amplía los productos sin arancel, casi 1.700 productos sin arancel argentinos hacia Estados Unidos, amplía la cuota de carne, eso podría implicar también 800 millones de dólares de exportaciones, entonces obviamente la respuesta es sector por sector. Yo creo que obviamente Argentina puede exportar más, que yo creo que es algo que Argentina necesita. Argentina exporta poco para el tamaño de la economía que tiene. Después, la verdad es, hay sectores, el sector farmacéutico, por ejemplo, el sector manufacturero, el sector, típicamente los sectores de consumo interno de industria nacional. Bueno, esos van a estar sometidos a una mayor competencia y ahí va a haber costos. Ahora, Juan, está de nuevo atravesado Trump por la política doméstica y en Estados Unidos otros poderes le ponen frenos al presidente Trump y frenos con cosas como el acuerdo comercial con los Estados Unidos, porque hubo una decisión de la Corte Suprema que le cuestiona básicamente la Corte Suprema estadounidense, explícalo vos mejor, la baja de aranceles que decidió Trump con Argentina, ¿no? Sí, la Corte Suprema lo que dijo es la política arancelaria es una política tributaria, sí, y entonces necesitas pasar por el Congreso, es decir, no la puede decidir el presidente unilateralmente. ¿Qué es lo que hizo Trump? Trump dijo, es lo que hizo Trump, no solamente yo firmo este acuerdo con Estados Unidos, con Argentina y con otras cosas también. Claro, ¿no? lo hizo con muchos países. No solo con Argentina. Exacto, es decir, lo que quiero decir es, el fallo de la Corte no fue sobre el caso argentino, fue un fallo sobre la política comercial de Trump en general. ¿Pero a nosotros nos afecta o no nos afecta? Si es un tratado que finalmente es aprobado por todos los poderes estadounidenses, yo creo que en este caso no necesita aprobación del Congreso de Estados Unidos, no debería haber problema, pues eso es una atribución presidencial. Me parece que la Corte Suprema hace más referencia a los cambios de aranceles así más arbitrarios, como el famoso Día de la Liberación, no sé si se acuerdan, en 2025, que Trump dice, bueno, anuncia para cada país una tasa única arancelaria, etcétera. Entonces, sí, eso es lo que, volviendo un poco al principio, decíamos, eso se le puede complicar el panorama interno a Trump, porque si vos tenés poderes que se te paran de manos, para decirlo poco académicamente, bueno, entonces empieza a dudarse la factibilidad de estos acuerdos. Y voy un paso más allá. La alianza estratégica que tiene Argentina con Estados Unidos, ¿duraría si Trump, gana la oposición en 2028? Es decir, parece mucho más un acuerdo con Trump que un acuerdo con Estados Unidos. Pero no me refiero solamente al acuerdo comercial. La alianza que tiene Argentina con ¿Qué pasa Trump. Si pierde Trump? Claro, ¿qué pasa si pierde? Trump no puede ser reelegido, ¿no? Pero ¿qué pasa si ganan los demócratas? Los demócratas, cuando Bessent, el secretario del Tesoro, ayudó a la Argentina en las elecciones pasadas, del 25, pusieron el grito en el cielo. O sea, no es lo mismo si no están los republicanos y el trumpismo que si están los demócratas. Exacto, y ahí parece ser... Argentina. Y el punto que quiero hacer es, y que es un riesgo para Argentina, y también se ve, por ejemplo, en el Consejo de la Paz, que parece ser una alianza basada mucho más en la personalidad y la afinidad entre Trump y Milei que algo estructural con Estados Unidos, diplomático, organizacional.
Entonces, algo que podría caer frente a un cambio de gobierno y no algo permanente que atraviese gobiernos. ¿Y cómo ves a Trump en cuanto a las elecciones de medio término? ¿Está bien parado? Porque yo leo y hablo con algunos colegas que cubren internacionales y las elecciones locales en Estados Unidos y te dicen cosas diferentes, pero que efectivamente cayó en las encuestas. Hay algunas leyes de hierro de la política estadounidense, que esto no quiere decir que se vayan a cumplir. No, pero no tenés por supuesto no tenés la bola de cristal, pero claro. ¿qué ves vos hoy, con la foto de hoy, con Trump? Bueno, yo veo un presidente que ha perdido popularidad, sí, pero por otro lado eso es normal, todos los presidentes pierden popularidad, es decir, es muy difícil. El desgaste de la gestión. Sí, exacto. Al principio hay una luna de miel, expectativas, la gente quiere creer, y después viene el duro día a día, ¿no? Como pasa con muchas cosas. Y ahí vemos un presidente que ha bajado de popularidad, que las guerras, sobre todo la de Medio Oriente, afecta su popularidad y que la economía no está tan bien. Entonces... Esa es la demanda principal de los estadounidenses hoy, ¿no? Sí, y eso es lo interesante. Estados Unidos juega un rol importantísimo en la política mundial, pero a la hora de votar, los estadounidenses votan por el precio de la nafta en la estación de servicio de la esquina, digamos. No votás por el ataque a Irán. No. Entonces, tampoco por la relación con Argentina. Exacto, y ahí Trump no está tan sólido. Faltan 8 meses y todo puede cambiar, y además la elección no es una elección sobre Trump, es una elección legislativa, es decir... Pero es un termómetro. Es un termómetro. Y entonces la probabilidad de que Trump pierda el Congreso es muy alta. Es muy alta. Juan Negri, muchas gracias por venir a Transición 2030. Un placer como siempre. Gracias y seguiremos la conversación. Vamos a ver si Fabián Calle, que es el invitado que sigue, está de acuerdo con tu mirada. Bueno, lo podemos debatir. Gracias. Y sí, volvió Fabián Calle, amigo de este programa, politólogo, analista internacional. Fabián, entre programa y programa de repente se arma una guerra en Medio Oriente. Yo creo que tenemos que replantear si no tenemos alguna capacidad paranormal. Y si algo está pasando. Algo pasa. Tenemos que empezar a comercializarla al menos, digamos. Pero para el bien. Puede ser. Pero ¿se veía venir algo así, como lo que pasó en Medio Oriente? Se veía venir porque Estados Unidos viene con una postura muy rígida con respecto al programa nuclear de Irán. Irán, todo indicaba que no iba a aceptar esas posturas. ¿A qué quiero decir rígida? De no dejarle enriquecer ni a grado de uso civil, 3%, como hacen muchos países normales que tienen energía nuclear dedicada al tema de generación de energía, o como mucho al 20% para usos de otro tipo. Según me cuentan algunos de los que han estado en este proceso en los últimos meses, la postura fue nada de enriquecimiento como mínimo de 10 años, y después se le incorporó otra variable que Israel tampoco iba a aceptar, que es el tema de poner fuertes límites a su gran factor disuasor, que son los misiles balísticos y los drones, que es el gran instrumento que tiene para influir, para protegerse, y que es lo que está usando masivamente en estos días. La última negociación fue en Ginebra, donde participaron los negociadores americanos, Kushner, Witkoff, Rafael Grossi, el canciller de Omán y la delegación iraní. Esas dos posiciones, exigencias americanas, no fueron aceptadas, y a las pocas horas empezó la guerra. Ahora, en este contexto de guerra, también Estados Unidos tiene para puertas adentro demandas de los ciudadanos al gobierno que tienen que ver con la economía, un año de elecciones de medio término y cercanía, como vos bien lo has explicado en distintos programas cuando venís, con países como la Argentina, obviamente con una mirada geopolítica a la hora de esa cercanía, y en el medio de todo eso nosotros firmamos ese acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿no? En esa estrategia de cercanía, de América es mi territorio, sí. Y se firma el acuerdo. Pero la Corte le pone un límite a Trump. Vamos a segmentando el argumento que vos diste. La economía americana no está mal,
O sea, creció el año pasado, va a crecer este, y la inflación está mostrando signos de descenso con respecto al pico post-pandemia de la administración Biden. Hay dos precios muy importantes de las elecciones americanas que han bajado, que es el de la gasolina y del huevo. Yo tengo un amigo, un colega en Estados Unidos que hace la correlación entre elecciones y precio del huevo. ¿Y el huevo está bajando? El huevo está bajando, suena un poco fuerte, pero es así. Sí. Y el gráfico, a mí la primera vez que me mandó el gráfico dije, esta es una broma. Después cuando ves la correlación no está tan mal. Por eso digo, cuidado con el tema que la economía americana está en problemas. No, no digo un problema. No digo vos. Demanda económica de los ciudadanos de, Trump... Sí, yo te diré que más es demanda de... A ver, si vos tenés bajo desempleo, tenés descenso de inflación y crecimiento económico, tu situación no es alarmante. No. ¿Exigencia con respecto a qué? ¿Al periodo de Biden? No creo, porque las variables de Biden eran peores. Por lo tanto, creo que hay elementos de realidad, como corresponde, pero también estamos en un año electoral, ¿no? O sea, cada uno tiene su relato. Okay. Trump está todo maravilloso y el Partido Demócrata hasta inventaron algunos nuevos términos, que es, bueno, puede haber bajo desempleo, baja inflación, bajar la gasolina, bajar los huevos, pero la gente está mal. Es una creación, está bien, estás en año electoral, no hay santos en política, ¿no? Entonces, por ese lado. Lo que sí hay un reclamo del electorado americano de Trump es no meterse en guerras innecesarias. Que era algo que había prometido Trump, además, ¿no? Que iba a terminar las guerras no iniciadas. Guerra rápida. Bueno, primero no vayamos a la guerra, y si vamos a la guerra, rapidito. La agarramos, sacamos a uno, matamos a tres, pero no me mande tropa, meses de conflicto, herido para acá, muerto para allá. No hagamos la de Biden, no hagamos la de Bush hijo, no hagamos la de Obama, basta de eso. Por ahora venía cumpliendo con eso, ¿no? Porque lo de Irán del año pasado fue el bombardeo y se acabó. Lo de Venezuela fue sacar a Maduro y a la esposa y transformar en empleados a los hermanos Rodríguez, a Padrino, a Diosdado y a todos los revolucionarios que rápidamente entendieron el mensaje de quién eran los nuevos jefes. Y lo de Irán es una apuesta mayor, porque ahí, Cata, lo que se produce, que es un clásico, es un poder político que no coincide con el asesoramiento militar. Yo siempre digo que si a vos el Pentágono te trae tres opciones, mi sugerencia es que elijas una de esas tres. Porque hace bastante que están en este tema y no les ha ido mal, digamos. O sea que Trump no siguió el consejo del Pentágono. El Estado Mayor Conjunto, según cuentan varias fuentes que me parece que son serias, aconsejó atacar lo que queda del programa nuclear iraní, atacar las fuerzas balísticas, pero sin meterse en cambio de régimen, reingeniería. Te volamos lo que queda del programa nuclear, te volamos el tema de misiles balísticos, te debilitamos en ciertas áreas estratégicas y después que gobierne quien gobierne. O sea, Trump, para decirlo en criollo, se cortó solo cuando dijo llamo a los iraníes a derrocar el régimen, a Yo salir a creo la que calle. se lo comunicó al Estado Mayor Conjunto, que no coincidía con esa postura. De hecho, si vos te fijás, él ordena el ataque desde la Florida, en una foto que el público habrá visto, que está sentado al lado de Rubio, y falta el jefe del Estado Mayor Conjunto, que obviamente estaba en Washington, está todo bien, pero una operación así, usualmente el alto mando militar acompaña al presidente en esa decisión, en la escenografía. A ellos les encanta la foto, ¿viste? Cuando anuncian el ataque. Obviamente el Estado Mayor Conjunto acepta la orden y procede a hacer el plan que tenía previsto, pero Trump le pone la vara muy alta a nivel discursivo, a nivel retórico, a nivel político, a nivel del relato que requiere la guerra. La guerra necesita un relato. Y después de ahí se mide si fue exitosa o no fue exitosa. Y el relato, la decisión de Trump de usar la palabra cambio de régimen,
Hacé cuenta que vos destruyas todo lo que queda del programa nuclear iraní. Destruyas en gran medida su capacidad de ataque balístico, destruyas sus fábricas de drones, destruya, bueno, es un éxito. Hemos minimizado la influencia y la capacidad de Irán. Y alguien te va a decir, sí, pero vos dijiste cambio de régimen y está el ayatollah gobernando y están estos 3 guardianes de la revolución y están están todos. ¿No? Entonces lo que ha pasado en los últimos días es una especie de mutación, de a poco. Reperfilamiento. Reperfilamiento. Como dijo alguna vez la Kunza. ¿Te acordás? Vamos a reperfilar. Donde el Estado Mayor Conjunto saca un comunicado diciendo los objetivos de Estados Unidos son estos. Y no menciona cambio de régimen. O sea, el Estado Mayor Conjunto vuelve a su letra. Las bases. Y empiezan a aparecer funcionarios de Washington que dicen, bueno, el cambio de régimen puede ser a la venezolana, usando gente del régimen. ¿No? Te empieza como una especie de... Bajar la espuma. Bajar un poquito la espuma. Y Trump, que tiene esa... Trump es un personaje que hay que tomar seriamente, pero no literalmente. Si lo tomas literalmente, te mareás. Trump el día de ayer dijo, bueno, teníamos preparado una transición, pero los matamos a los que habíamos elegido. Matamos a todos, dijo. Matamos a los que habíamos elegido para empezar a dialogar. Y ahora hay un nuevo grupo de dirigentes del régimen, pero me parece que también los matamos. O sea... Estoy diciendo, bueno, tratemos de no matar a los interlocutores, digamos, ¿no? Pero esa cosa que tiene de niño de 80 años, ¿no? Sin filtro, que te muestra el backstage de la política, que es como espectáculo es maravilloso. Sí, digamos, sí, lástima ¿no? que está... que está el mundo en el medio, en digamos, el ¿no? medio. Ves pasar a lo que maneja. Es como ir a una obra de teatro que no haya telón. Sí. Entonces ves pasar el electricista, bueno. Y lo que está pasando ahora es un Irán que está usando todo el stock que tiene, mucho de su stock fue destruido, pero sigue a un buen ritmo, disparando balísticos y drones, pero se van a ir a acabar, claramente. Juegan al desgaste. Estados Unidos está usando lo mejor que tiene en misiles balísticos para interceptar, especialmente para proteger a Israel. Son misiles muy sofisticados, muy caros, y que Estados Unidos tiene un stock muy limitado. Eso requiere otro programa que es el cambio industrial militar que va a haber en Estados Unidos. Estados Unidos tiene que pasar a producir en masa. En los últimos 30 años produjo poco, muy sofisticado y caro. Estados Unidos tomó conciencia que eso se tiene que acabar, porque el que te espera a la vuelta de la esquina es China. Y el día que pase algo en Taiwán no te van a tirar 1000, te van a tirar 30.000. ¿No? Pero eso es otro, que es parte de la idea de industrialización de Estados Unidos, que acá se interpreta, bueno, Trump quiere hacer calzoncillos y remeras. No, no quiere hacer calzoncillos y remeras. Quiere aluminio otra vez en Estados Unidos, quiere astilleros en Estados Unidos, quiere chips en Estados Unidos. No pasa por textiles o... no es tonto ni Estados Unidos ni Trump. Entonces lo que vos tenés son, cae el stock de ataque, cae el stock de defensa, y el interrogante si se produce el quiebre en el aparato político-militar del régimen. Si no se produce ese quiebre, si no hay un sector con armas, con poder, con influencia, que dice, bueno, basta, este enfrentamiento, pongamos límite a esto, los halcones o los mato o los encarcelo y abrimos un diálogo. Bueno, el régimen va a seguir en pie. Ahora, Fabián, mientras todo esto pasa, nosotros tenemos este acuerdo con los Estados Unidos. ¿Influye en algo este cambio? No. No. Sigue y digamos, ¿en qué mundo ubicamos el acuerdo Estados Unidos-Argentina? Ubicamos Vamos a ir a la letra chica, tenemos 2 invitados que nos lo van a explicar. Eso es muy importante porque el acuerdo hasta ahora, en su mayoría de los casos, fue defendido y atacado por posturas ideológicas. Y hay que ir a la letra, ¿no? Hay que ir a la letra, inciso por inciso, y ahí se va a ver. Igual interactuar con el 25% del PBI, nosotros que somos el 0.7, 0.5, como es Estados Unidos, 25% del PBI mundial, es una gran oportunidad. Digamos, ahí partimos. Después vemos el tema de la cuota, la carne, la soja, y después se lo dejamos a los que analizan.
A nivel agregado, relacionarte económicamente con un cuarto del PBI mundial es algo interesante. Cierro ahí y dejo a los especialistas en ítems y en comercio internacional. ¿En qué marco cierra el acuerdo? En tener recursos estratégicos en zonas seguras. Petróleo, gas, cobre, litio, materias raras. Ya Estados Unidos no va a comprar donde sea más barato, va a comprar donde sea más seguro, aunque sea más caro. Entonces esta idea de, bueno, el aluminio, ¿dónde lo compro? Y más barato es en China. Bueno, con el aluminio se hacen aviones de combate en caso de guerra o conflicto. ¿China me va a vender aluminio? La respuesta es no. Entonces yo tengo que tener aluminio, otra vez, en Estados Unidos, o en México, o en Canadá, o en Brasil, o en la Argentina. Donde sea, pero en zonas seguras. Cobre, litio, chips. La prioridad ahora es la seguridad nacional, no la ganancia. O sea que el acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina también lo tenemos que pensar en cuanto a seguridad nacional, Totalmente. geopolítica, un contexto de eventual guerra con China. Geopolítica, Atlántico Sur, es relevante, los pasos estratégicos, que son los únicos lugares donde pasan los grandes portaaviones de batalla de 100.000 toneladas americanos y los futuros chinos, quedan en el Atlántico Sur de la Argentina. La futura explotación de los polos, el Ártico ya se está explotando, se está buscando petróleo, gas, bases militares y de todo. Falta la Antártida, que le quedan 20 años más de tratado antártico. Hay que empezar a pensar, ¿somos la zona más importante del mundo para Estados Unidos? No. ¿Somos mucho más importante que en los últimos 80, 90 años? Sí. Y ahí Esa está es la ecuación. oportunidad de Argentina. Esa es la oportunidad de Argentina, además que no hay que verlo como una cuestión política ideológica. Bueno, pero hay muchos sectores que han criticado el acuerdo comercial con Estados Unidos, diciendo Lo que primero esto... que habría que preguntarle es si lo leyeron. Si se oponen porque se firma con Estados Unidos o se oponen porque lo estudiaron, lo leyeron. Además, estos acuerdos, dejo a los especialistas, hay que mirar, es un trabajo muy, muy complejo de impactos cruzados, a lo mejor vos perdés en el corto plazo y ganás en el mediano y largo. No es para paracaidistas búlgaros, digamos, de estar tirando cifras. Ahora, si sos un político, sos un influencer ideológico, bueno, tirá verdura, a favor o en contra. Digamos, está todo bien. Ahora, esto requiere un análisis. Prima facie, es muy importante para la Argentina tener espacios de interacción más fluidos con un cuarto de la economía mundial como es Estados Unidos. Y además, hasta donde yo leí, tiene un énfasis muy fuerte en inversiones. Inversiones. Obviamente, americanas, la inversión que hacemos nosotros en Miami, Nueva York, turismo, ¿no? Pero, digo, inversiones americanas en minería, en petróleo y en gas. Porque no hay que olvidarse que la primera empresa que empezó a dinamizar Vaca Muerta con el shale, después que el kirchnerismo pensó, me invaden, no me invaden, hago, no hago, fue una empresa americana. El acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner, el primer gran acuerdo por Vaca Muerta, después de tenerla dormida mucho tiempo, es con una empresa americana, cuyo contrato es reservado. O sea, entonces con la minería va a pasar lo mismo, con el litio ya pasa, va a pasar con el cobre, la aprobación de la ley de glaciares destrabó mucho eso. Entonces, la Argentina no solo es un socio, un actor estratégico por la posición geográfica que tiene, sino además porque somos gran productores de materias primas que por razones políticas, ideológicas, de estupidez, de corrupción, de imbecilidad, la combinación que quiera, no explotamos. Tardamos un montón en explotar el petróleo y el gas, tardamos un montón en explotar la minería. Bueno, y ahora se están combinando, el petróleo empezó y se está desarrollando a full, con el gas también, gas licuado, se empezará con la minería. Es una gran oportunidad que tiene que ser política de Estado. Tiene que ser política de Estado. Mientras puede venir un gobierno en la Argentina que insulte toda la mañana a Estados Unidos. Ahora, si por abajo hace la cosa bien, no pasa nada. Ahora, si insulta a Estados Unidos y por abajo hace la cosa mal, cuando digo cosas mal, le da cosas a China, toca nervios sensibles al interior americano, bueno, es un gobierno que va a tener que prepararse, como decía mi abuela, el que le gusta el durazno que se banque la pelusa. Digamos, no hay más free lunch.
No Ya hay más está. Timerman con el alicate, Néstor insultando a Bush. No hay más. Como mínimo, te sacan la visa a vos y a toda tu familia, con el impacto que produce en una familia argentina que perder la visa. Y como máximo, pueden pasar cosas peores. O sea, Argentina queda alineada del lado de Estados Unidos con los beneficios de, bueno, podemos llegar a acuerdos como... ¿Sabes lo que pasa, Cata? Que nosotros desde el año 75 que no tenemos más moneda como mínimo, el Rodrigazo, tu papá se acordará, cada argentino tiene un alineamiento carnal personal con Estados Unidos. Cada argentino, la plata que le sobra lo ahorra en dólares. Cada argentino que puede le enseña inglés a su hijo. Cada argentino que puede manda a su hijo a estudiar a Estados Unidos. Cada argentino que puede se compra un iPhone. Cada argentino que puede se va a Miami por una cuestión de reputacional de llegué a Miami y a Disney. Entonces lo que tenemos que resolver es la esquizofrenia entre nuestro alineamiento personal con Estados Unidos, familiar e individual, y lo que votamos como gobernantes. Porque a veces hacemos todo eso y votamos a alguien que insulta a Estados Unidos. Pero yo en enero estoy en No me Miami. nombres Palermo otra vez, ¿eh? No, tenemos, bueno, ¿vinieron los Terians el otro día? No. No, están, sí. Te entraron al los estudio. Terians de Palermo. Te entraron los Terians acá. Bueno, entonces me parece que, lo cual no implica que siempre te gobierne la derecha o la centro derecha. No tiene que ser así. Pueden ser gobiernos progresistas, menos progresistas, conservadores, menos conservadores. Pero mirando esta bipolaridad, ¿no? Entendiendo que el mundo es bipolar y que vos estás en el hemisferio americano, no estás en Asia, no sos Birmania. Estás en el hemisferio americano. Y China, por hoy y por mucho tiempo más, su influencia es política, económica y comercial, no es estratégico militar. O sea, en otro momento del país y del mundo no hubiésemos llegado a este acuerdo de Estados Unidos No, comercial con claramente Argentina. no, porque Estados Unidos en la unipolaridad abandonó América Latina. Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001 abandonó América Latina. Es una oportunidad este contexto. Es una inmensa oportunidad y que hay que tratarla de no filtrarla en la peleita chica. Yo le diría a los que son opositores a mi ley que lean el acuerdo comercial con Estados Unidos, que se aspiran a llegar al poder en 4, 8, 12 años, vean qué ventajas pueden sacar. Y cuanto vos mejor te vaya económicamente, el gobierno argentino que logre transmitir estabilidad económica, prosperidad económica, aumento del comercio, aumento de las inversiones, va a ganar elecciones, sea de centro izquierda, sea de centro o de centro derecha. Fabián Calle, muchas gracias. Gracias a vos, Cata. Hasta la próxima. Hasta la próxima con los Terians. Sí o sí con los Terians. Y ha regresado nuestro colega especializado, Carlos González Prieto, que bueno, es asesor del ICA, además es el director de Puque Media, la agencia global de comunicación. Gracias por venir. Correcto, gracias, Catita. Vos podés hacer de profesor nuestro y contarnos un poco más, siguiendo un poco la línea de lo que veníamos charlando con nuestros analistas internacionales, ¿qué es lo que dice el acuerdo de Estados Unidos con Argentina? Bien, me parece interesante por ahí primero, muy brevemente, comentar en qué contexto se da este acuerdo, ¿no? Cómo es la relación hoy de Estados Unidos y Argentina. Es nuestro tercer socio a nivel de intercambio, ¿no? de exportaciones e importaciones. Está Brasil, China y Estados Unidos. Estados Unidos tercero. Tercero. Está bueno ese contexto. Del total de lo que Argentina exporta, que dólares más, dólares menos, deben ser unos 65, 70 mil millones de dólares. Estados Unidos explica más o menos entre un 10 y un 15%. Y de lo que se importa, de lo que importa Argentina, también anda ahí, 10, 15%. Hoy Argentina, también para contextualizar, Cata, tiene superávit comercial, es decir, exporta un poquito más de lo que importa. Esto no siempre fue así. Depende mucho de la lluvia, del precio de la soja, de muchísimos factores. 2025 tuvimos un superávit comercial. ¿Cómo es la relación con Estados Unidos? Sí. Le importamos un poquito más de lo que le exportamos. Es decir, le compramos por unos 9 mil millones. No, te estoy hablando del 2025. Sí. Le importamos por 9 mil millones de dólares, le exportamos por 8 mil millones de dólares. Es decir, tenemos un déficit que es, obviamente todo el mundo busca el superávit, que es subsanable y este acuerdo potencia esta posibilidad de que Argentina le exporte más a Estados Unidos. Yo cuando escucho lo del acuerdo, que en realidad es bastante sencillo,
es complejo porque implica un montón de productos y posiciones arancelarias, pero conceptualmente es bastante sencillo, si querés. Creo yo que tiene como 2 capítulos, ¿no? Uno más cualitativo, que tiene que ver con la geopolítica, con el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel, que no necesitas tener muchas luces para darte cuenta. Es como, ¿te acordás? Somos muy chiquitos, pero las relaciones carnales de Guido Di Tella con... Escudé. Claro, en la época de Menem. Carlos, Saúl. Sí. Y esto dentro de esta pata que tiene pseudo menemista en algún punto, Sí. con todas las diferencias que quieras del gobierno Milei, pero es un poco eso. Hay relaciones, nadie puede negar esto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que busca este acuerdo? En principio, incrementar la cantidad de producto, más allá de lo geopolítico, más allá del contexto que hablabas hace un rato, no sé si salió o no, antes del factor China en este momento, de la disputa geopolítica de China con Estados Unidos, de la relación que tiene Argentina con China, porque es uno de los principales socios más importantes que Estados Unidos en los negocios reales, es decir, en lo que exportamos y en lo que importamos. Más allá de eso, lo que busca este acuerdo es incrementar esos 8.000 millones de dólares que le exportamos, incrementar también esos 9.000 millones de dólares que le importamos. Ahora, ¿qué le exportamos nosotros a Estados Unidos? ¿Qué? Vos Sí. cortame porque No, que... por ahí es muy básico lo mío. No, está buenísimo, es que Sí. es así, que lo Bueno. queremos entender todos. ¿Qué le exportamos? Sí. Le exportamos fundamentalmente petróleo, Sí. que parezca mentira, crudo. Le exportamos aluminio. Ujú. Le exportamos, bueno, litio es más que nada, vos sabés, Argentina con Chile y Bolivia. El es ahí triángulo de litio. El famoso triángulo de litio. Bueno, eso se va a incrementar seguramente. Un dato no menor, de lo que le exportamos a Estados Unidos, en el 2025 subió un 30%, es decir, se le exportó más. La carne es más simbólico, si querés. Ahora vamos a eso porque es lo más importante del acuerdo, pero hay otras cosas que exporta Argentina a Estados Unidos. ¿Y qué le compramos? Que le compramos más de lo que le vendemos, bienes de capital, fundamentalmente. Es decir, las cosas que necesita la industria para producir más. Le compramos tecnología. Por eso también el acuerdo incluye una pata que tiene que ver con lo de la propiedad intelectual. Me siento medio verborrágico, vos cortame. No, por favor. Entonces, Sí. desde el punto de vista de los bienes, es eso. Desde el punto de vista, y después tenés algo cuantitativo que es, cambian las posiciones arancelarias. En lo concreto, se reducen aranceles para lo que Argentina exporta a Estados Unidos en 1.600 productos. Ahora ese parece un número enorme, hay productos que son irrisorios, no te mueve mucho la aguja. Ahora te voy a contar qué te mueve la aguja. Sí. Y desde el punto de vista cuantitativo, se reducen aranceles de lo que nosotros importamos de Estados Unidos, que insisto, es fundamentalmente bienes de capital, es decir, máquinas para la industria, para que se entienda, también se reduce por parte argentina. ¿Por qué? Porque lo que buscan es incrementar los negocios entre Argentina y Estados Unidos. Ahora, esto en un contexto político donde, ¿qué ve Estados Unidos en Argentina? Una forma de poner un pie en la región, en Sudamérica, en un contexto donde China también es un jugador importante con toda la región. Ve que hay cosas que le interesan, como puede ser todo lo que tiene que ver con combustibles, biocombustibles también, que se exportan a Estados Unidos. Toda la agenda energética. Toda la agenda energética, toda la agenda de seguridad, si querés, por dónde estamos ubicados en el mapa, y después seguridad alimentaria, que tiene que ver con... En el caso de la soja, somos más compañeritos de Estados Unidos porque es el principal exportador de soja, que fíjate que le exporta casi toda China, Estados Unidos. Después viene Brasil y después Nada viene es Argentina. blanco-negro. Claro, es decir, no nos compramos y vendemos soja. Ahí somos compañeros de banco. ¿Y la carne? Y la carne es muy interesante. En el 2001, cuando salta aftosa en Argentina, se cierra el mercado de Estados Unidos. Eso lo usa como una barrera pararancelaria, hay que decirlo, Estados Unidos, y estamos 20 años sin venderle un kilo de carne a Estados Unidos por la aftosa de hace 20 años. Y seguía, eso seguía vigente. Hace algunos años se empieza a vender carne Sí. a Estados Unidos, pone una cuota de 20.000 toneladas Estados Unidos.
¿Cuánto le exportaba Argentina en el 2025, el año pasado? 40.000, es decir, 20.000 iban dentro de la cuota sin pagar arancel y otras 20.000 pagando un 15, creo que es un 15% de aranceles. ¿Qué hace Estados Unidos ahora que tiene un problema de inflación también y que se queja que la carne es cara ya? Le sube la cuota sin aranceles a Argentina a 100.000 toneladas. Es decir, de 20.000 a 100.000 toneladas. Dicen los que saben, que no es mi caso, que esto podría llegar a equiparar la balanza comercial. ¿Te acordás que hablábamos de un déficit de entre 800 palos y 1.000 millones de dólares más o menos? Ese es el punto. ¿Le cambia mucho la aguja a Estados Unidos? No, porque 100.000 toneladas es menos del 1% de lo que comen los gringos de carne. Ellos producen carne. Y Argentina, bueno, le obliga por ahí a cambiar un poco el rumbo. Hoy, de lo que produce Argentina de carne, la mayoría queda acá. Es decir, se exporta menos del 10%. O sea que tampoco impacta demasiado en... Sí, impacta porque son cortes de alto valor, de repente. Por ahí es como que es carne que en vez de ir a China, irá a Estados Unidos, o en vez de ir a... Y además es bastante más complejo porque se exporta una parte de la vaca, eso te permite tener cortes más baratos acá adentro. Pero bueno, sí, son 100.000 toneladas. Lo cierto es que cuesta mucho, y siendo absolutamente objetivo, Cata, cuesta mucho encontrarle puntos flacos a este acuerdo. Porque en definitiva tiene que ver con alimentar una relación que ya venía, una relación que no era la más importante, pero que tiende a incrementarse. Fíjate lo que fue la semana de Argentine Week en New York. Y bueno, hay también cierta avidez dentro de lo insignificante que somos en el globo de venir a invertir y a jugar un poco más. Totalmente. Carlos, gracias por venir y explicarnos fácil lo que significa el acuerdo. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora tenemos a alguien que sí sabe y es protagonista un poco de este acuerdo comercial con los Estados Unidos, Raúl Rocatagliata, que es el jefe de Asuntos Internacionales y Comercio de la Sociedad Rural Argentina. Gracias por venir. No, al contrario, Cata. Muchas gracias, un placer. Hicimos la previa de qué significa, pero me gustaría tu mirada desde la sociedad rural y si nos puedes contar lo más fácil posible cómo beneficia a la Argentina este acuerdo comercial con los Estados Unidos. Mira, este es un acuerdo de rebalanceo, se llama. Cuando Trump en enero del año pasado larga el tema ese de su política comercial, lo que hizo fue, le aplicó a todos los países entre un 10 y un 60% de aranceles en defensa de la seguridad alimentaria, bueno, en un montón de conceptos que él puso el tema de América primero. No sé proteger si toda la producción local. Afecta a todos los sectores y a todos los productos de muchísimos países. Castigó más a Brasil, castigó más a la Unión Europea, a China. Con China tuvo un fuerte intercambio y sigue teniéndolo, bueno, ahora ¿no? En forma permanente, si querés llamarlo, pues ese es el gran foco. Y bueno, Argentina y algunos países de la región, Uruguay, Chile, si querés nos vimos beneficiados porque nos aplicó solamente el 10% a todas nuestras líneas, a todos nuestros productos de bienes. Entonces, ¿qué ocurrió? Rápidamente Argentina, con su visión, ¿no?, geopolítica y bueno, todo lo que nos ayudó también en otros ámbitos, ¿se acuerdan? En el tema de las elecciones y demás. El alineamiento explícito con Estados Unidos. Político, mucho más bueno, por todo ese acercamiento personal entre los presidentes. Bueno, Argentina rápidamente se pone a negociar esta situación para tratar de ver cómo, eso lo está haciendo hoy Estados Unidos, a ver cómo tratar de evitar tener el peor impacto posible. De los países de la región, Argentina es el único que logró un acuerdo. Brasil, bueno, no está políticamente en la misma línea, por lo cual fue uno de los más castigados. Y bueno, Uruguay también, si bien no fue muy castigado, tampoco está con un muy buen diálogo porque es otra línea política. Y ahora vamos a ver Chile, pero en nuestra consulta regional de nuestros amigos,
no están negociando este tipo de acuerdos de reciprocidad, pero en el mundo están negociando. Malasia, Camboya, Singapur, Reino Unido, varios países lo negocian. O sea que es como un paquete que hizo Estados Unidos o Trump con su política. Te puso y te quiso sentar, ¿no?, en la mesa para justamente negociar y decir, bueno, ustedes hay un comercio que no es justo, les voy a aplicar estos aranceles, nos sentamos a negociar para que ustedes me den acceso en los sectores que yo tengo interés. Esa fue la estrategia de su política comercial global. Eso por lo menos te puedo decir cuál es la visión. Va mucho más allá, no es ni cerca un acuerdo de libre comercio comercial como el que hemos hecho con la Unión Europea, claro, que llevó 25 años, Europea, claro. ¿Sí? O un acuerdo preferencial de los que tiene Chile, que tiene más de 30 acuerdos o demás. Este es un acuerdo en ese contexto, de reciprocidad. Está buenísimo que lo expliques sí. así. Y no es de un alcance muy grande, justamente, como venía explicando tal vez Carlitos, que lo estuve oyendo, el comercio entre los dos países es de 15.000 millones, más o menos, en el 2025, y esto abarca, bueno, justamente el 15% más o menos de ese comercio. Y de ese comercio, que son aproximadamente 2.300 millones, ese 15%, o sea, ¿qué quiero decir? Que ese 15% es el que está involucrado en este cambio de aranceles, que son 200 productos más o menos que Argentina le va a dar acceso a Estados Unidos y unos 1.300 productos que le va a dar Estados Unidos a la Argentina, con una rebaja del 10%. En el caso de Argentina, para acceder a Estados Unidos, y en el caso nuestro, nosotros le estamos dando en algunos sectores, en algunos productos, eliminamos aranceles y le damos cuotas arancelarias. Fabián Calle explicaba un poco la parte energética, ¿no? Minerales críticos, petróleo, sí, gas. eso se lo dejo a los... Bueno, ese es otro ámbito. Pero yo quiero saber del campo, digamos. Sí, no, del Carne... campo. No, del campo. Vamos directo a lo que es el campo. Bueno, te estaba explicando que justamente eran esos aranceles que estaban en juego. Sí. Esos más o menos 230 millones en total del comercio. Realmente no estamos hablando de grandes cifras. Después estaba el plano de la inversión, que se habló, hay mucho interés de Estados Unidos en esos sectores de energía y de minerales, en el cual ha puesto y le va a dar facilidades a dos agencias nacionales, Estados Unidos, para poder financiar a empresas americanas ingresar en el ámbito de las inversiones. En el tema del agro, bueno, vamos a hacer concesiones a Argentina, más o menos eliminando aranceles en productos como leche en polvo, vamos a darle cuota en quesos, vamos a darle acceso también en lactosuero y en algunas fórmulas de leche. O sea que se ve que el sector lácteo americano tenía mucho interés en ingresar a nuestro sector. Y después también en otros sectores vinculados a la industria del maíz, a la industria también de las farináceas. Ahí es donde nosotros vamos a darle acceso pleno, vamos a reducir aranceles, ¿sí? Apenas entre en vigencia el acuerdo, por lo cual en esos sectores vamos a tener un poco de competencia. Lo mismo ocurre en carnes, nosotros le dimos también una reciprocidad de un acceso de 80.000 toneladas, ¿sí? Y en forma permanente por lo que dure el acuerdo. Y también hay otros sectores, en quesos les dimos poco, 1.000 toneladas, y algunos otros sectores también que pueden ingresar a través de cuotas. Eso es lo que le da Argentina. Y a la vez Argentina, para ver los compromisos también, además del acceso a mercado, lo que le está dando, se ha comprometido realmente en el ámbito, se llama de las disciplinas, ¿no? De los compromisos, de sus normativas internas y reglamentaciones vinculadas a temas técnicos, a temas de propiedad intelectual, a temas vinculados a temas ambientales y demás, y leyes laborales, se ha comprometido a elevar sus estándares muy vinculados a los estándares internacionales y sobre todo a Estados Unidos. Lo que le ha dado también y ha pedido a Estados Unidos es si fuera un canal verde, ¿no? A los productos americanos que vienen con certificación de instituciones americanas que sean reconocidas rápidamente esas instituciones y cuando ingresan esos productos tengan un canal verde y puedan ingresar a nuestro país. Sin tanta burocracia, digamos. Sin burocracia.
hay facilitación de registros de productos y demás, todo vinculado con las instituciones y el comercio de Estados Unidos. Pero, ¿no? digamos, si vos le tenés que explicar a nuestros televidentes Sí. que no tienen nada que ver con el mundo del comercio internacional y se preguntan, yo estoy escuchando todo esto, ¿es bueno para nosotros los argentinos o no? O sea, escucha un médico, una contadora. Mira, bueno, es bueno, desde el punto de vista global, es muy bueno que Argentina vea al mundo como una oportunidad y se vincule con Estados Unidos, como se habló, 25% del PIB mundial, un gran aliado en estos ámbitos, en este tiempo de Argentina. Y que realmente vamos a tener ciertos productos también que van a venir, desde el punto de vista del agro, te estoy diciendo, también van a venir con menores aranceles y que van a generar menores precios para poder producir con mejores costos. Por ejemplo, maquinaria agrícola vamos a poder importar con arancel cero, y también maquinaria agrícola usada que hoy se puede utilizar, ciertos insumos vinculados a todo lo que es riego, todo lo que es insecticidas, herbicidas, fertilizantes. Ahí la Argentina va a tener beneficios porque va a poder importar productos con menores aranceles y costos. Y en otros, como te comenté, lácteos y demás, va a tener mayor competencia y en carnes. Pero lo que hemos visto, que esas cuotas que le hemos dado y ese acceso que le hemos dado, realmente la Argentina no va a importar carne, leche en polvo de Estados Unidos, no va a importar. Nosotros somos exportadores de esos productos, son distintos los productos que nosotros también, hablando con la industria láctea y la industria de la carne, no vamos a tener importaciones. Así que esos sectores no van a estar amenazados. Esas cuotas que nosotros le dimos de acceso a nuestros mercados de productos finales son muy marginales, chicas. Así que no nos vamos a ver invadidos por productos finales de consumo americanos. O sea, para entender un poco y bajarlo a la tierra, la cabeza hoy del campo, de la sociedad rural, está más en el cambio que se viene con el acuerdo con la Unión Europea. Sí, bueno, eso es otra magnitud, sí, es otro tipo de acuerdo. Te estoy diciendo que es en el marco de este rebalanceo, donde, bueno, estamos viendo, ellos nos bajan el 10% de los aranceles en los productos que no habían aplicado, que es muy bueno. Ahí hay yerba mate, té, animales vivos, hay algunos productos, pocos del agro, pero que se van a ver beneficiados para poder entrar al mercado americano. ¿Cómo que? ¿Sí? Un ejemplo nada más. Yerba mate, té y, y animales vivos, ¿no? Genética. Pero por otro lado, vamos a hablar que está fuera del acuerdo, que quede claro, que son las famosas de 80.000 toneladas. ¿Qué hizo Trump? Trump, primero, no tiene necesidad de ratificarlo, ahora está todo parado por la Corte. Sí, ¿no? claro, eso entonces, hay un gris, ¿no? Claro, eso yo justamente, bueno, hoy hay un gris, pero teóricamente no podría aplicarse, pero ahora sacó su plan de comercio el gobierno americano y lo toma como si esto no hubiese ocurrido, lo de la Corte, es como si estuviera vigente. Seguimos adelante, el acuerdo está vigente. De la reciprocidad, sí, pero no está. ¿Qué pasó? Porque tampoco lo ratificamos nosotros. Nosotros lo tenemos que ratificar en el Congreso. ¿Qué ocurrió? Para ir al grano, el tema carnes, al otro día el presidente sacó una proclama presidencial en la cual habilitó el tema de las 80.000 toneladas adicionales a las 20, como se explicó, por un año por un año, con periodos trimestrales para poder enviar el producto, y son productos cortes magros, ¿sí? No son de alta calidad, ¿sí? Lo que nosotros veníamos exportando dentro de esas 20.000 toneladas famosas, más otras 24.000 que se exportaron en 2025 fuera de esa cuota de 20.000, son productos también de alto valor. Se trató de incorporar productos de alto valor en estas 80.000 toneladas, pero por ahora no, se está exportando. Ya está activa a partir del 13 de febrero y se están empezando a hacer los negocios respecto al tema carnes y su ampliación de cuota. Esto no va con lo del acuerdo, porque el acuerdo está ahora, si querés, en un claro oscuro, ¿sí? Historia en desarrollo, entonces. Exacto, vamos a ver cómo termina esto. Viste que Trump dijo que por 150 días él lo puede aplicar hasta un 15% y demás. Y bueno, estamos en
el gobierno hizo una consulta oficial a ver cómo sigue y todavía no tuvo una respuesta también del otro lado oficial. Bueno, Raúl, gracias por venir. Volverás, vamos a seguir de cerca este tema y vamos a hacer parte 2 de Unión Europea y Mercosur. Tenemos Unión Europea, sí. Que escuchamos a algunos sectores del campo, pero nos gustaría que vengas vos también. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Llegamos al final de este programa, se voló muchos títulos y sobre todo mucha información para tratar de entender qué significa este acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina. Que esté muy bien, nos vemos el próximo fin de semana.